Suena bien. ¿Cuál es el plan? Lo comprobaré. Puedo ser de ayuda. ¿Cuál es el plan? Es curioso. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena bien. Suena interesante. Shh, por aquí intentamos pensar. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Suena interesante. Suena bien. Tú te lo has buscado. Odio recurrir a la violencia. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Tú te lo has buscado. Suena interesante. Suena bien. Suena interesante. Odio recurrir a la violencia. Yo me encargaré de eso. Tú te lo has buscado. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Odio recurrir a la violencia. Suena interesante. Tú te lo has buscado. Lo comprobaré. Odio recurrir a la violencia. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Suena interesante. Tú te lo has buscado. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Odio recurrir a la violencia. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Tú te lo has buscado. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Odio recurrir a la violencia. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. El pueblo de nuestros aliados Tú te lo has necesita buscado. ayuda. Lo comprobaré. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Odio recurrir a la violencia. Lo comprobaré. Tú te lo has buscado. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena interesante. Odio recurrir a la violencia. Lo comprobaré. Suena interesante. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Tú te lo has buscado. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. El pueblo de nuestros aliados Lo necesita comprobaré. ayuda. Odio recurrir a la violencia. Suena bien. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Tú te lo has buscado. Odio recurrir a la violencia. Lo comprobaré. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda. Suena bien. Tú te lo has buscado. Suena interesante.
Lo comprobaré. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Odio recurrir a la violencia. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Tú te lo has buscado. Odio recurrir a la violencia. Tú te lo has buscado. Lo comprobaré. Suena bien. Suena interesante. Suena bien. Lo comprobaré. Odio recurrir a la violencia. Suena bien. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. El pueblo de nuestros Lo aliados comprobaré. necesita ayuda. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Tú te lo has buscado. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Suena bien. Suena interesante. El Suena pueblo de bien. nuestros aliados necesita Yo me encargaré ayuda. de eso. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Odio recurrir a la violencia. Tú te lo has buscado. ¿Cuál es el plan? Suena bien. Odio recurrir a la El violencia. pueblo de nuestros aliados necesita ayuda. Suena interesante. Tú te lo has buscado. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Odio recurrir a la violencia. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Tú te lo has buscado. Odio recurrir a la violencia. Lo comprobaré. Suena interesante. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Tú te lo has buscado. Suena bien. Lo comprobaré. El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Odio recurrir a la violencia. Suena bien. Lo comprobaré. Suena interesante. Tú te lo has buscado. Suena bien. Lo comprobaré. Odio recurrir a la El pueblo violencia. de nuestros aliados Tú necesita te lo has ayuda. buscado. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Puedo ser de ayuda. Suena bien. El pueblo Suena de nuestros interesante. aliados necesita ayuda. Odio recurrir a la violencia. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. El Suena pueblo de bien. nuestros aliados necesita Yo me encargaré ayuda. de eso. Suena bien. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Lo comprobaré. Yo me encargaré El de pueblo eso. de nuestros Tú aliados te lo has necesita buscado. ayuda. Suena bien. Odio recurrir a la violencia. Yo me encargaré de Nuestros eso. guerreros están combatiendo al enemigo. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Shh, por aquí intentamos pensar. Tú te lo has buscado. Odio recurrir a la violencia.
Suena interesante. Lo comprobaré. Suena bien. Tú te lo has buscado. Lo comprobaré. Odio recurrir a la violencia. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Suena bien. El pueblo de Lo nuestros comprobaré. aliados necesita Suena ayuda. interesante. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Tú te lo has buscado. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Suena interesante. Suena bien. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Odio recurrir a la violencia. Yo me encargaré de eso. Tú te lo has buscado. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Odio recurrir a la violencia. Tú te lo has buscado. Lo comprobaré. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Odio recurrir a la violencia. Tú te lo has buscado. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena bien. ¿Cuál es el plan? Lo comprobaré. Suena interesante. Por aquí intentamos pensar. Lo comprobaré. Suena interesante. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena bien. Lo El pueblo comprobaré. de nuestros aliados necesita ayuda. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Lo comprobaré. ¿Cuál es el plan? Suena bien. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Odio recurrir a la violencia. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Tú te lo has buscado. Suena bien. Suena interesante. Odio recurrir a la violencia. Suena bien. El pueblo de nuestros aliados comprobaré. necesita ayuda. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Tú te lo has buscado. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Es curioso. Suena bien. Lo comprobaré. ¿Cuál es el plan? Shh, por aquí intentamos pensar. Monstruo. Puedo ser de ayuda. ¿Cuál es el plan? Puedo ser de ayuda. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso.
Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Suena interesante. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena bien. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. ¡Por Dalarán! Suena interesante. Odio recurrir a la violencia. Suena bien. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. ¿Cuál es el plan? Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Por aquí intentamos pensar. Suena interesante. Suena bien. Suena interesante. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena interesante. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Es curioso. Yo me encargaré de eso. ¿Qué? Por aquí intentamos pensar. Ser de ayuda. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. El pueblo de nuestros aliados Suena bien. necesita ayuda. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena bien. Suena interesante. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Suena interesante. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Lo comprobaré. Tú te lo has buscado. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Suena interesante. Suena bien. Es curioso. Suena interesante. Suena bien. Nuestros aliados necesitan Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. pueblo de nuestros Odio aliados recurrir a la necesita violencia. Yo me encargaré de eso. Suena bien.
Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Puedo ser de ayuda. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Mi vida por Es curioso. Ner'zhul. Lo comprobaré. Suena bien. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Tú te lo has buscado. Odio recurrir a la violencia. Lo comprobaré. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena interesante. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Shh. Por aquí intentamos pensar. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Suena interesante. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Tú te lo has buscado. Suena bien. ¿Cuál es el plan? Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Por Dalaran. Yo me encargaré de eso. Hola. Es curioso. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Odio recurrir a la violencia. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena bien. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena bien. Lo comprobaré. Suena interesante. Suena bien. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Suena interesante. Suena bien. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Tú te lo has buscado. Suena interesante. Monster kill! Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Lo comprobaré. Mega kill! Yo me encargaré de eso. Me alegro de verte. Es curioso. Suena bien. ¿Cuál es el plan? Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Bienvenido. Shh. Por aquí intentamos pensar. Lo comprobaré. ¿Puedo hacer? Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena bien. Odio recurrir a la violencia. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Suena interesante. Suena bien.
Suena interesante. Lo comprobaré. Suena interesante. Tú te lo has buscado. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Suena interesante. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Es curioso. ¿Cuál es el plan? Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Suena interesante. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. ¿Qué te preocupa? Por aquí intentamos pensar. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Suena bien. Suena interesante. Lo comprobaré. Por Dalarán. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena interesante. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Odio recurrir a la violencia. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Tú te lo has buscado. Puedo ser de ayuda. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Odio recurrir a la violencia. Suena interesante. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena interesante. Tú te lo has buscado. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Odio recurrir a la violencia. Dame algo. Es curioso. Me alegro de verte y ser de ayuda. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Tú te lo has buscado. Lo comprobaré. Odio recurrir a la violencia. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Tú te lo has buscado. Lo comprobaré. Odio recurrir a la violencia. Suena interesante. Suena bien. Lo comprobaré. Suena interesante. Wicked sick. Dominant.
Double kill. Double kill. Es curioso. ¿En qué puedo serviros? Puedo ser de ayuda. Es curioso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Puedo ser de ayuda. Lo comprobaré. Suena bien. Suena interesante. Suena bien. Suena interesante. Es curioso. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Suena interesante. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Double kill. Suena bien. Mega kill. Unstoppable. Double kill.